Esta información es presentada por Bellavista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Fiscalía logra condena de un hombre quien violó a su propia nuera. La Fiscalía logró la condena de 6 años de cárcel de un hombre que violó a la novia de su propio hijo. El hecho se consumó el 14 de marzo del 2017 en un establecimiento rural ubicado en la zona conocida como Mundo Aparte del distrito de Trinidad Itapúa. De acuerdo a la fiscal en lo criminal, abogada Angelina Riola, quien llevó adelante la investigación, el ahora condenado por coacción sexual y violación Juan Ramón Acosta Amarilla, luego del fallecimiento del padre de la víctima, se acercó a la familia con la promesa de cuidar de ellas y ayudarlas, pero la intención era totalmente otra, manifestó Arriola, hasta que el día 14 de marzo, luego de llevar a la novia de su hijo bajo engaños a la ciudad de Encarnación en su camioneta a la vuelta a las Colonias Unidas, ya que víctima y victimario son oriundos de la ciudad de Joenao. Primeramente, Juan Ramón intentó ingresar a la joven a un motel, pero la mujer se negó rotundamente a tener relaciones con el padre de su novio. Entonces continuaron camino a las Colonias Unidas y en la zona ya mencionada le dijo a su víctima que ingresaría a un establecimiento a mirar unos animales vacunos que quería comprar. Al llegar al lugar fueron recibidos por el entonces capataz Pedro Mendieta. Juan Ramón llevó a su víctima hasta un piquete en donde aprovechó para someterla sexualmente, actuando con mucha violencia hasta lograr su objetivo. La joven quedó totalmente traumada y contó lo ocurrido a sus familiares, quienes realizaron inmediatamente la denuncia en la comisaría jurisdiccional número 12 de la ciudad de Joenao y luego el caso pasó al Ministerio Público. Efectivamente, el día de ayer, el Tribunal de Sentencia de esta circunscripción de Encarnación dictó sentencia luego de llevarse a cabo un juicio oral y público, donde el Ministerio Público probó la autoría del acusado. En este caso se trata del señor Juan Ramón Acosta Amarilla. Él mismo fue condenado a la pena privativa de libertad de 6 años. Este hecho ocurrió en fecha 14 de marzo del año 2017 en un establecimiento rural conocido como Mundo Aparte de la localidad de Santísima Trinidad. Es el lugar donde fue llevado la víctima por el hoy condenado. Es importante resaltar de que la víctima en ese entonces fue la nuera del hoy condenado. Ese día la misma fue llevada bajo engaño. Quisiera mencionar... ¿La nuera o la cuñada, doctora? La nuera. Es la novia del hijo. Ah, la novia del hijo. Ya. Así mismo. Ya. Quiero mencionar nada más el día anterior al hecho. La víctima, la madre de la víctima le había adquirido una motocicleta, por lo que el señor Juan Ramón Acosta se había ofrecido a la nuera ayudarle a gestionar la matrícula ante una escribanía. Le dijo que tendrían que venir a la ciudad de a la ciudad de Encarnación. Ellos son de la ciudad de Joenao. La víctima y victimario residen en la ciudad de Joenao. Entonces el suegro le había dicho a ella que tendrían que venir hasta la ciudad de Encarnación ante una escribanía. Situación también que llama la atención, habiendo tantas otras escribanías en la localidad de Joenao donde se podía hacer esa gestión. Entonces, el día anterior al hecho, la víctima fue acompañada por su cuñada, por la esposa de su hermano, ya que la madre dice de que su hija nunca sale sola, siempre va acompañado del hermano o de su nuera, la esposa de su hermano. Vinieron efectivamente ese día 13 de marzo a una escribanía donde se hizo la gestión para obtener la matrícula para dicha motocicleta. Al día siguiente, el señor Juan Ramón llama nuevamente a la madre de esta señorita y le dice que tendrían que volver a viajar de Joenao a Encarnación porque había documentos que tendría que firmar su hija, diciéndole que no se preocupe, que en ese día le iba a acompañar su esposa. Entonces la madre accede y solicita a su nuera que le lleve a su hija hasta la ruta, porque la casa de ellos quedan distante de la ruta. Entonces esta señora, la cuñada en este caso, sale a bordo de la motocicleta hasta la ruta para esperar al señor Juan Ramón y a su señora esposa. Sin embargo,
cuando estaban en la ruta ambas, esperando al señor Juan Ramón, llega el señor Juan Ramón, pero no se queda enfrente de ambas. Sin embargo, siguió unos metros más. También una situación que llama la atención porque era para que la cuñada no vea que él estaba solo. Él mismo se baja del auto y le llama a la señorita que se apure a subir. Va hasta el auto y sube. La cuñada regresa a la casa. Ese día ellos vinieron hasta la ciudad de Encarnación, llegaron a la escribanía. Sin embargo, la señorita no firmó ningún documento. Situación es que le llamó la atención también a la señorita y le reclama a su suegro por qué le había mentido, manifestándole el señor Juan Ramón que su deseo era estar a solas con ella. Al salir de la escribanía, el señor Juan Ramón se dirige directamente frente a un motel como para ingresar, diciéndole que iban a ingresar al motel, negándose rotundamente la señorita, diciéndole que debería respetar a su esposa, que ella respeta a su novio, que le ama a su novio y que ella jamás entraría en ese lugar con él. Bueno, el señor Juan Ramón, quien estaba al mando de su camioneta, continúa su trayecto para la ciudad de Juvenao. Por el camino le pide perdón a la señorita diciéndole que le perdone, que él no quiere perder su confianza. También pidió perdón a Dios y también puso una música religiosa, ya que pertenecen a una iglesia evangélica. Entonces la víctima manifestó que al pedirle perdón fueron tranquilos. Sin embargo, el señor Juan Ramón, al llegar a la altura de la localidad de Trinidad, ingresó en un camino vecinal, un camino de tierra, diciéndole que entraría a ver unos ganados vacunos que está en venta, que quiere comprar unas vacas, diciéndole a la señorita de que ella bajaría en la ruta, que regresaría a su casa en ómnibus. Pero él mismo aceleró, ingresó rápidamente en el camino vecinal. Al llegar en el establecimiento rural, fue recibido por el capataz y la esposa, quien les abrió el portón principal. Luego se introdujo el señor Juan Ramón hacia el fondo, donde otro funcionario, otro secretario del capataz, le abre el portón del piquete, vamos a decirlo así, y descendió en una zona baja. Hay una zona pendiente donde están los animales, y es allí donde el señor Juan Ramón Acosta aprovecha, para el motor de la camioneta, desciende del auto y se da la vuelta y se dirige directamente hacia el acompañante, hacia la puerta del acompañante, abre la puerta y ahí la señorita, ya su nuera, lo ve a él ya sin el pantalón y diciéndole, al percatarse ella de que le quería someter a la fuerza, la misma intentó salir hacia la puerta del conductor, agarrándose del volante y tratando de zafarse de su agresor, en este caso de su suegro, quien le estiraba de las dos piernas con mucha violencia. Eso fue lo que manifestó la víctima al tribunal, de que ella de todas maneras, llorando, suplicándole a su suegro que no le hiciera nada, ella trató de zafarse estirándose del volante y con las piernas, estirándole de las piernas. En esa ocasión ella recibió una lesión en el dedo grande del pie, donde casi sacó la uña del pie. Esa situación también fue constatada por el médico forense de la lesión que la misma sufrió tratando de defenderse de su agresor. Pero como dice la víctima, el señor fue tan violento que parecía un animal. Esa fue la expresión de la víctima ante los señores miembros del tribunal. Parecía un animal, quien le estiró y logró someterla sexualmente con mucha violencia y sin el consentimiento de la víctima. Estamos hablando de un caso sumamente grave, doctora. El relato es obviamente es gravísimo, ¿verdad? Sí, así mismo es. Es importante resaltar que el señor Juan Ramón Acosta se acercó a la familia de esta señorita luego que falleció el padre de esta chica, quien fue amigo del señor Juan Ramón Acosta. Él se presentó ante esta familia como una persona buena, bondadosa, caritativa, ofreciéndose inclusive a la viuda de que él
que él quería ser como un segundo padre para sus hijos, que cuente con él para lo que necesite. Entonces nos damos cuenta que el señor Juan Ramón ganó la confianza de esta familia. Es más, el señor se acercó a la señora también pidiéndole que permitiera que su hijo llegue en su casa de visita como novio de su hija. La señora aceptó, entonces el hijo era el novio de esta señorita quien frecuentaba la casa, situación también que permitiría al señor Juan Ramón llegar a la casa, frecuentar la casa de la señorita. Entonces eso es lo que, pero bien, Ministerio Público pudo probar de que su verdadero motivo no era ayudar a la familia, sino que su objetivo era satisfacer su bajo instinto. El perfil de una persona, de un violador, no es que elige al azar a su víctima. Este es un hecho premeditado, planificado. Y fue lo que hizo este señor Juan Ramón Acosta. Ganó la confianza de la familia, demostrando ser una persona buena, bondadosa, caritativa. Y el fecha 14 de marzo de 2017 concretó su objetivo, es decir, le llevó bajo engaño, le engañó a la madre diciéndole que le acompañara, ese día le iba a acompañar su esposa, que también no fue así. Al llegar en la ciudad de Encarnación, primeramente le quiso introducir a la señorita en un motel. Al no lograr por el trayecto de la ruta secta regresando a Encarnación, nuevamente le dice que tenía intenciones de comprar una vaca. Sin embargo, él ese día tenía que lograr su objetivo y eso fue lo que hizo en un establecimiento rural. Doctora, se nota que los capataz, en este caso los encargados del establecimiento, le conocían a la hora condenada. Asimismo, la víctima justamente eso resaltó a los señores miembros del tribunal, que cuando ella le llegó, le llamó la atención la manera, porque el señor dice, llegó el señor Juan Ramón, es como que había una complicidad de esta gente en el sentido de que se le abrió el portón rápidamente, él fue un poquito más allá, se le abrió el portón del piquete para que él pueda acceder. Otro detalle importante, la víctima dijo a los señores miembros del tribunal que el capataz no fue a mostrarle cuáles eran las vacas que estaban en venta. Y se supone que si alguien quiere comprar una vaca y el que quiere vender se va a ir detrás y va a mostrarle cuáles son las vacas que están en venta. Otro de los datos importantes que dio a conocer la funcionaria del Ministerio Público a nuestra producción es que el tribunal resolvió remitir los antecedentes del juicio oral al Ministerio Público a fin de que se le investigue al capataz del establecimiento donde ocurrió el hecho, Pedro Mendieta, por el hecho punible de testimonio falso. Otro detalle importante que quiero mencionar es de que justamente este señor, el capataz, el tribunal de sentencia decidió remitir los antecedentes por testimonio falso ante un juicio oral y público. El mismo será investigado por el Ministerio Público por ese hecho punible. Ya. ¿Cuál es la identidad, doctora, el señor Pedro Mendieta. Pedro Mendieta, que sí. es capataz de ese entonces del establecimiento por prestar declaración falsa ante un tribunal, en este caso en un juicio oral. Él mismo manifestó que era la primera vez que el señor Juan Ramón Acosta iba en ese lugar. Sin embargo, en su primera declaración, hace 4 años atrás, él ya había manifestado que le conocía hace más de un año por justamente ser cliente de comprar ya anteriormente otros ganados vacunos. Y también es importante resaltar de que el acusado, él mismo dice, admite haber mantenido relación con la víctima, aclarando que fue con consentimiento, o sea, de que había un consenso, de que la chica permitió. Ese era el descargo que hizo ante el tribunal de que ellos eran amantes, de que ellos, él le ayudaba con los gastos de la facultad, de muchas otras, de otra manera. Pero no se pudo probar eso. No pudo ser probado esa situación. Otro punto importante, Fernando, que resaltar en este caso, en un hecho punible de violación, de abuso, generalmente se comete en la clandestinidad.
es decir, sin presencia de otras personas. Sí. Es por ello que siempre va a haber dos testigos, la víctima y el agresor. Son las dos personas que conocen lo que ocurrieron. Es por ello que ambas personas prestaron declaración, tanto la víctima como el acusado prestó su declaración ante el Tribunal de Sentencia. Esas versiones brindadas deben ser corroboradas por otros medios probatorios. Y el Ministerio Público logró probar con las pruebas producidas durante este juicio oral de que el hecho existió y que el autor del hecho es el acusado Juan Ramón Acosta. Mencionando principalmente la prueba científica, que sería el diagnóstico médico forense que se le hizo a la víctima luego del hecho, donde se constata que la misma tiene lesiones en la parte ginecológica que se le hizo, como también se hizo la inspección física, como ella manifestó que se lesionó el dedo del pie. Eso también el médico forense del Ministerio Público constató, consta en acta. Se levantó muestra de semen que también fue llevado al laboratorio forense del Ministerio Público, y son las pruebas científicas con las cuales se corrobora la versión de la víctima. Asimismo, el informe psicológico realizado a la víctima ante el Ministerio Público, donde ella fue entrevistada en 2 oportunidades, resaltando que la versión dada por la misma en el año 2017 ante el Ministerio Público, ante la psicóloga, y el día de ayer, después de 4 años, la misma se mantuvo firme. No entró en contradicciones. No entró en contradicciones, mantuvo la primera versión dada, no ha variado en absoluto, por lo que se debe darle credibilidad a la versión brindada por la víctima, ya que también se corroboró con los otros medios de prueba de que efectivamente ella sufrió una violencia, fue sometida sexualmente sin su consentimiento, y que el actor responsable del hecho es el señor Juan Ramón Acosta, por lo que el Tribunal de Sentencia, una vez analizado todas las probanzas producidas en el juicio oral, sentenciaron a la pena de 6 años al señor Juan Ramón Acosta. Ya, doctora, ¿por qué 6 años? Bien, el Ministerio Público ha solicitado la pena de 8 años. También es importante mencionar, Fernando, que en este proceso tenemos querella adhesiva por parte de la familia, la abogada, que es la doctora Mirta Ábalos, ella solicitó la pena de 10 años. Es importante resaltar que es facultad del Tribunal de Sentencia analizar la medición de la pena. Entonces, el tribunal, en su fundamento, dijo de que como se trata de una persona que no posee antecedentes, una persona joven, que la pena justa sería la pena de 6 años. Ya, él pasa a partir de ahora ya, o a partir del día de ayer, ya en el penal de Itapúa, ¿no? Aún no, porque él mismo está con arresto domiciliario. Calculo que sí, efectivamente van a apelar la sentencia. Una vez que quede firme y ejecutoriada, se dará cumplimiento. Vale resaltar que la pena prevista por el Código Penal paraguayo para este tipo de hechos es de 4 a 12 años de prisión, y el Tribunal de Sentencias consideró que la pena justa es la de 6 años por tratarse de una persona joven, sin antecedentes y que puede volver a reinsertarse a la sociedad.